Buenas tardes. Bueno, está bien que expresemos cuando nos gusta algo. Esto es una alabanza al Señor. Decirle gracias, Señor. Amén. Está muy bonito. Em, bien, seamos todos bienvenidos a los pies del Señor Jesús. Vamos a aprender con Él. Estamos en el camino a Cristo. Sin embargo, antes vamos a hacer una introducción. La hermana Elcira nos va a, digámoslo así, Pienso que a- todos, vamos a como sí, a tener unos conceptos claros, que de pronto como hemos venido como leyendo lo del camino a Cristo, entonces vamos a tener como unos conceptos claros, ¿cierto? Para poder, aclarar eso. exacto, que podamos seguir leyendo la hermana Legua y podamos entender un poco y cuando lo leamos en la Biblia, de qué nos está hablando Dios. Sí. Entonces propongo hacer una oración antes de empezar y ahí entonces Y iniciemos. Tommy nos apoya buscando los textos. Y si Claro, alguien dice, ay, yo tengo un texto, pues es chévere porque eso entre todos nos enriquecemos. bien. Ok, bueno, vamos a orar. Les invito a tener una palabra de oración para que el Señor nos bendiga y nos dirija. Bendito y alabado sea el nombre del Santo Padre que está en los cielos. Jehová es su santo nombre y su gloria llena toda la tierra. Tu misericordia, oh Padre, se renueva cada mañana para con los hijos de tu pueblo, Señor. Y te damos gracias que has tenido misericordia de nosotros y nos has reunido nuevamente. Padre, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, a ti sea toda la gloria. Los santos ángeles te alaban 24 horas al día por voluntad propia. Eh, no lo hacen porque toca, ellos lo hacen porque te aman, ellos lo hacen porque es lo que despiertas en ellos y te queremos pedir que por favor tú despiertes la alabanza en nosotros hacia ti, por medio de Jesucristo, tu Hijo. Padre bendito, vamos a estudiar, vamos a hablar de tu palabra y como tú has prometido el Espíritu Santo a quien lo pida, pues nosotros aquí en La Verdad Será Libre, Señor, lo necesitamos para que por favor nos ilumine la mente, nos abra el entendimiento para poder, Señor, comprender las palabras, las enseñanzas que son, bueno, muchas veces muy sencillas, pero a la vez son profundas. Y como humanos, pues nos cuesta a veces, Señor. Te pedimos, por favor, te apiades de nosotros y tu Santo Espíritu sea concedido en esta reunión de la tarde. Vamos a entender, nos animemos a preguntar, a indagar, Señor, y nos ilumine, Señor, con los textos necesarios. Gracias, Padre bendito. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús nos encomendamos en esta tarde. En el nombre de Jesús, bendito sea su santo nombre. Amén. Bien, listo. Entonces, bien, hermana Alcira. Bueno, Tommy, busquemos el texto de Ezequiel que ahí habla, ¿no? Ezequiel, es que no, dejé mi Biblia allá abajo. Ezequiel del corazón nuevo. 38 creo que es. Ok, ya lo buscamos. 36 es. Ezequiel 36. Treinta y seis. Sí, ya lo vamos a proyectar un Sí, sí, segundito. ya lo encontré, Ney, también. Bien, aquí está. Un segundito, enfocamos aquí un poco mejor. Sí, es 36, 20. Bueno, sería bueno como desde el 24, ¿no? Poder leer ese poquito. 20. 20, porque os tomaré de las naciones, os mm, recogeré de todas las tierras. sí. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente
mis ordenanzas. Hay una versión cuando dice, y pondré un espíritu íntegro, lo estoy buscando. Íntegro, ok. 4 del 28. Voy a botar esto acá, el 24 del 28. De pronto es la Reina Valera. ¿Qué versión será? Vamos a ver. Versión internacional creo que es. Bien, vamos a ponerla a ver. Daré un corazón nuevo, derramar un espíritu nuevo. No, no, esa no es. La de la Reina Valera, a ver qué dice. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros. O como está en el Salmo 51, 10, en algunos dice, y Mm, un corazón también dice limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En algunos recto también es íntegro, ¿no? Sí, sí, es verdad. En el Salmo 51, cuando Yo encontré lo del íntegro en la versión, No, nueva versión internacional castellano, si está así. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. ok. Bueno, Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, en otras, un espíritu íntegro. Listo, hermana Alcira. ¿Qué quiere decir entonces un bueno, corazón nuevo? es que queremos aclarar un poco sobre un corazón nuevo, porque como hemos escuchado que también dice un corazón, ¿cómo renueva nuestro corazón? Pero Sí, hay dos cosas y vamos a mirar el texto que Tommy dijo que era en Tito. sí, Tito. Porque hay un himno, ¿no? Que dice, renuévame, renuévame. Ajá, hay un Ya no corito, quiero ser ¿cierto? igual, sí. Exacto, sí, 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 tienes razón. Entonces, y la palabra renovación también aparece acá en Tito 3:5. Dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Acá aparece dos palabras, renovación, voy a Y subrayarlas ahí, regeneración. y renovación acá. Regeneración y renovación, esas dos palabras. Ujú. Yo entiendo hay como dos bautizos. No sé tú Sí, qué. sí, sí, porque acá está. Lavamiento tiene que ver con agua, la regeneración, y el otro bautismo, el del Espíritu Santo. Por eso dice la renovación por el Espíritu Santo, ya no es por agua. Sería eso, ¿no? Y no, no te vayas de ahí. Y yo solo leo para que ahí en Ezequiel. Y entonces fíjese que acá que dice lavamiento, ¿cierto? Eso es por agua. Y en Ezequiel dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y ahí sí dice en el 26, y os daré un corazón nuevo. O sea que para que esto suceda, el Señor lo debe hacer con un corazón nuevo, no con renovar el corazón. Porque cuando usted renueva, es como va a poner un ejemplo, cuando usted renueva su baño o usted renueva su casa. Cuando usted renueva su baño, usted cambia el enchape, usted cambia los sanitarios, cambia el lavamanos, ¿sí? Pero en sí la estructura del baño sigue estando ahí, la vieja estructura. Y digamos la tubería, también la tubería vieja, a veces hasta en las renovaciones se cambia la tubería, pero los cimientos del baño, la estructura del baño sigue estando ahí, porque uno eso no lo toca. Y entonces uno llega y lo que hace es enchapar. Pero cuando Dios nos ofrece un corazón nuevo, es diferente a renovar el corazón. O sea, es diferente tú renovar tu baño a tener un baño totalmente nuevo desde los cimientos hasta la terminación del baño. Entonces Dios promete es darte, entre comillas, voy a poner, regalarte un baño nuevo o regalarte un corazón nuevo, o sea, totalmente nuevo. Él no quiere trabajar con lo que hay porque ese corazón no sirve. Y Tommy habla algo de E.T. Jones que también lo dice.
Sí, que no es que, o sea, este corazón no se puede arreglar, no tiene arreglo, decía él. Entonces, por eso Dios nos tiene que dar uno nuevo. Nos debe dar uno nuevo. Y por eso, ya llamémoslo así, no sé, digamos en las Américas también, no sé si dice que es un espíritu nuevo o ahí es donde están cuando lo que tú tenías ahí, que el espíritu que reconstruye. Renueva un espíritu recto. Y la palabra, exacto, y la palabra renovar en hebreo significa reconstruir. Eso es lo que significa. Y cuando uno también va como al significado de qué significa renovar o reconstruir, es traer de nuevo algo a su forma original. Entonces me llama mucho la atención que cuando el Señor reconstruye y promete reconstruir el espíritu, es porque el espíritu procede de Él. Y como entró el pecado, pues no está en el estado natural. Cuando uno reconstruye algo es porque quedaron en ruinas y de las ruinas, llamemos, uno vuelve a levantar. Entonces el Señor, ¿qué hace? El espíritu es del Señor, que es lo que nos da el soplo de vida, nos da vida a nosotros. Entonces Él tiene que reconstruir, o la misma palabra, que es renovar ese espíritu, traernos ¿qué? De vuelta al original, el espíritu de Adán y Eva cuando no pecaron. No sé si me hice entender. Claro. Sí. Si hay preguntas, por Como el favor. primer estado, ¿no? Mm, Mm. Sí, señora, al estado original, ¿no? Original. De donde salió. Sí, sí, Entonces, porque ahorita nosotros sí tenemos el espíritu y gracias a Dios que en Génesis 3:15 dejó la conciencia, a través del espíritu puede trabajar, pero nosotros no estamos en el original. Y el Señor promete esto en nuestra vida, un corazón nuevo y un espíritu recto, o renovar el espíritu, o reconstruir el espíritu, ¿cierto? Al estado original. Sí. Y también explicar por qué aparece la palabra regenerar. Regenerar, que tiene que ver con el bautismo por agua. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, pues sí ocurre algo, ¿no? No podemos decir que no. Pero sí, es una regeneración, pero los cimientos, el corazón, pues ese no cambia hasta cuando experimentemos el bautismo del Espíritu Santo. Y yo vuelvo otra vez para que no lo quites de ahí, lo acomodo acá con Ezequiel, nuevamente lo que leí, 25, o sea, 36, 25, y es cuando dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Por qué? Porque este lavamiento necesitamos, ¿qué? Ser limpiados, necesitamos ser, ¿qué? Lavados. ¿Con qué? Con un agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, ¿cierto? Y por eso el Señor más adelante dice, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo o recto dentro de vosotros. ¿Por qué? Porque para poder que lo que Él nos dice, que nos quite las inmundicias, que nos quite la idolatría, que nos quite todo esto que se corrompió en nosotros, pues lo debe hacer y lo hará a través de los dos bautismos, pero también dándonos esa promesa de un corazón nuevo y un espíritu renovado, íntegro, recto dentro de nosotros, volverlo al estado original. Amén. Bien, ¿alguna pregunta sobre esas dos palabras? Regenerar y hacerlo nuevo. Creo que es. Hay, hay un versículo en Colosenses 3:10, pero no es de la Reina Valera, sino, no sé, ahí busqué en YouTube y ahí, y no sé si es de la Internacional, que dice, verá, em, dice, y habiéndoos revestido del nuevo hombre, que es renovado hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. Amén. Muy Como, bueno ese como texto. que, Ay, como que hace búscalo, Mm, que está bueno para analizarlo. Colosenses Gracias, Leisha. 3:10, como que dice más claro, como que llega al punto, ¿no? Que
conforme a la imagen del que lo creó. Sí. Colosenses 3. 3:10. Sí, sí, sí. 3:10 dice acá. Y os habéis vestido del nuevo hombre. Acá dice otra, la palabra nuevo. Y sigue diciendo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. También aparece la palabra renovar. Renovar. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que aquí el Señor nos dice que es un proceso, porque ahí mismo lo Sí, dice, cuál se va renovando hacia, o sea, nosotros a veces queremos que eso sea ya, eso es un proceso, como el arbolito que va creciendo hasta que dé frutos. sí, con paciencia. Y conforme a aquel que lo creó, por eso debe volver al estado ¿qué? Original. Original. Amén. Muy bien. No sé si por ahí hay otro alguien quiera Sí, creo yo compartir que otro. no lo han leído, pero estaba leyendo acá unos cortos párrafos del Espíritu Profecía interesantes de esto que estamos hablando y entonces vi 2 Corintios 5:17 que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas Mm, viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. amén. Y claro, lo que después dice la hermana Helen White es precisamente cómo, ¿no? Eso es un proceso, no es de una, pero es un proceso. Y a veces nosotros queremos que todas nuestras inmundicias, todos nuestros ídolos ya salgan y se vayan. No, es un proceso, porque como decía Tommy esta mañana, o lo dice también la hermana Helen White, la lucha más grande es contra el yo, contra nosotros mismos. Sí, dice el último párrafo de este estudio que estaba leyendo acá, dice que el verdadero cristiano será un estudiante diligente y constante, ¿no? Claro, hay que ser constantes porque eso no es fácil, no es rápido. Y se comprenderá que le falta sabiduría, fortaleza y experiencia y colocará su voluntad y todos sus intereses al cuidado del gran maestro. Y sabes qué, yo voy a hacer como un paralelo o algo así como, yo ahorita estaba pensando que a veces, digamos, nosotros no hacemos el ejercicio necesario que tenemos que hacer, ¿no? Y a veces hay músculos que nosotros no movemos y a veces nos dedicamos solamente a caminar. Entonces yo ahorita lo estaba pensando como en mí. Yo dije, ahora que entré como al gimnasio, hay músculos que yo no venía moviendo y esos músculos se estaban atrofiando, pero el dolor es fuerte y vas a cama y todo te duele, estás maltratado. Y así es como cuando el Señor empieza a trabajar con nosotros, hay áreas que duelen y hay áreas que duelen más, porque hace rato quedaron atrofiados, hace rato, o sea, quedaron tan defectuosos que quedaron allá y para volverlos otra vez al estado natural, duele porque no se han movido. Y entonces esos son los momentos donde uno dice, no, esto es muy doloroso, esto es muy duro, yo no creí que esto fuera así. Eso también sucede en la vida espiritual. Así es. Bien. ¿Hay algún aporte más? ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a continuar con el camino a Cristo, habiendo hecho esta aclaración tan importante y tan bonita. Vamos entonces aquí al párrafo. ¿Alguien quiere leer? Si es tan amable. Aquí el párrafo de la página 51.3. Estamos en el 6º capítulo del Camino a Cristo. Ese capítulo se llama Maravillas obradas por la fe. Maravillas obradas por la fe. Listo. ¿Quién quiere leer? Yo. Dice el Señor Jesús, todo cuanto, ay, pero ahora, todo cuanto pidieres en la oración, creed que le recibiste ya y la tendréis. Una condición acompaña esta, esta promesa, que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Limpiarnos del pecado, ay, porque está como cortado, o es que yo, No, yo lo veo bien. sí, sí, De pronto estás por el celu. No, yo sí, también lo veo cortado un poquitico, un poquitico, sí, porque pero no,
pero se A ver, alcanza a Me ver. vuelvo. toca ponerlo más Ah, ya, pequeño. pero ya que me... Un segundo. Yo también aquí ajusto a ver si se puede ver mejor. A ver. A ver. Sí, una condición acompaña esta promesa que pidamos conforme a la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa, de modo que podemos pedir a Dios estas bendiciones, creer que las recibimos y agradecerle por haberlas recibido. Es nuestro privilegio ir a Jesús para que nos limpie y subsistir delante de la ley sin confusión ni remordimiento. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok. Bueno, si tienen comentarios, acá hay varias cositas, ¿no? Em, yo destaco yo me acuerdo que cuando conocí esta promesa, una de las primeras que uno conoce, ¿no? Cuando antes de bautizarse, que todo lo que uno pida en oración, solo se necesita creer que ya uno lo recibió y lo va a tener, que el Señor se lo va a dar, sí, pero yo decía, uy, o sea que yo le puedo pedir lo que quiera, quiero tener un auto, quiero tener, no sé, a estudiar en Estados Unidos, claro, yo me imaginaba pues todo. ¿M? Pero aquí, como siempre, cada promesa tiene una condición. Y esa condición es que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Esa es la condición. Porque si Dios ¿Cómo quiere, sé cuál es la voluntad de Dios, Tommy? escuchando su voz, y teniendo una relación con Él. Claro. Entonces, antes de hacer esta oración, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo tengo que entregarle mi voluntad, mi corazón a Él, mi vida. Y ya cuando el Señor te empieza a revelar para dónde quiere el Señor que tú te dirijas, ahí sí, todo cuanto pides en oración, creyendo que lo va a recibir, uno lo va a recibir porque ya uno sabe para dónde va. Entonces ya no va a pedir cosas para satisfacerse a sí mismo, sino conforme a Con la voluntad de Dios. egoísmo. Exacto, exacto. Porque muchas veces usan estos versículos para decir, pues sí, en ese mensaje de la prosperidad, ¿no? El que maneja muchas denominaciones que es, ¿no? Que tú debes es creer y ya. Entonces se vuelve un mensaje de prosperidad, pero no un mensaje carente de propósito. Porque es que si Dios te diera todo así como el genio de la lámpara maravillosa, eso no nos va a hacer felices. Realmente eso no nos da felicidad. Lo Y que nos nos, gloriaríamos. claro. Pensaríamos que es por nuestros propios medios, no por verdaderamente por los de Jesús. Y además, Yo quiero agregar algo de lo que dijo Tommy. La voluntad sí, de señora. Dios es escuchar la voz de Dios, pero esa voz de Dios la aprendo a escuchar a través de su palabra. Porque a veces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces escuchamos voces y a veces no sabemos si esa voz es de Dios o procede del enemigo. ¿Y cómo hago para saber que debe ir acorde a un escrito está? Por eso es que yo debo empezar a conocerlo a través de la palabra, ¿sí? O sea, simultáneamente, cómo va acorde, cómo es el gobierno de Dios. Por eso hablaba del egoísmo, no debe haber egoísmo. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra del Señor. Entonces también es un proceso, ¿no? Lo que nos da felicidad es saber Dios para qué nos tiene, no para qué nos trajo a este mundo. Y caminar por ese camino que el Señor quiere para nosotros, eso es lo que nos va a dar felicidad, realmente. Entonces, todas nuestras oraciones van a estar dirigidas en ese sentido. Y claro que Dios nos lo va a dar, porque va acorde a la voluntad de Dios. Tommy y hermanos, es que acá también mismo dice, pero es la voluntad de Dios limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. O sea, de lo que yo pido, debe ir acorde a esto. Claro, Porque sí. Tommy, tú decías, sí, uno decía, uy, yo puedo pedir un carro, puedo pedir una beca, puedo pedir, o sea, puedo pedir de todo, ¿sí? Mm, Pero
ahí hay egoísmo, o sea que ahí hay pecado y no voy acorde a lo que dice acá. Es la voluntad de Dios que limpiarme. ¿Usted para qué está pidiendo eso? ¿Para deleitarse usted o para beneficio de los demás? El reino de Dios es eso, que estamos al servicio de los demás, no para mí. Claro. Jesús nos dejó ejemplo. Sí. Pues esta es la voluntad de Dios para todos, ¿no? Amén. Eh, o sea, es la voluntad para su pueblo, para todos, es la voluntad de Dios. Ya luego Sí, viene como la voluntad personal para cada uno, diría yo, ¿no? Si se puede decir. El precepto, como le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, haré una gran nación de ti. Pero cada uno ya tiene un camino, un yo ministerio. pensaría que esa es la forma, pero el fondo es esto. Ese es, sí, ¿Sí? señora. Limpiarnos del pecado. La forma a cada uno, de la manera en que Dios nos va limpiando, cada uno el Señor utiliza diferentes maneras, formas. Pero a la finalidad de todas esas formas nos va llevando al fondo, que es limpiarnos del pecado, habilitarnos para ser hijos de Él y para vivir una vida ¿qué? Santa. Santa. Sí. Entonces nuestras oraciones pues estarían enfocadas en ese sentido. Em, la ley al final, la ley de Dios es la que nos va a, es la vara de medición de Dios, la ley de Dios. Y la ley de Dios no se puede sobornar, ni se puede, o sea, ante la ley nada se oculta. Y el parámetro de la ley es bien alto, porque se nos dice, no, está escrito que si uno cae por un pecado, por una quebra un mandamiento, así sea pequeño, pues se hace culpable de todos. Es muy estricta, ¿no? Es porque Dios es santo. Y es estricta porque nosotros, nos parece estricta porque es contraria a nuestra naturaleza, estamos sucios, entonces nos parece estricta y imposible de cumplir, y es imposible por nosotros mismos. Pero cuando precisamente el Señor lo que quiere es limpiarnos para poder llegar a esa imagen que Él quiere lograr de nosotros, de su Hijo Jesucristo en nosotros, como dice Colosenses 3:10, que ahorita lo sacó mi mamá, que el Señor se lo puso. Ese es como el objetivo. Entonces, cuando la ley va a ver el carácter de Cristo en el Hijo de Dios, en nosotros, la ley va a decir, está perfecto, cumple, porque ve a Cristo en la persona. Si la ley no ve a Cristo en la persona, no alcanza el parámetro, nunca lo va a alcanzar. Entonces no va a poder subsistir en el día del juicio, cuando nos toque. Entonces, qué importante es ir por este camino correctamente, ¿no? Cuando se alcance ese estado, se va a cumplir esta palabra. Cuando nuestro nombre pase a juicio, juicio de Dios, y la ley diga o vea a esta persona con el carácter de Cristo, pues la ley no va a poder condenarlo. Por eso se cumple acá este versículo que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, con E mayúscula, o sea que esa persona ya tiene el Espíritu Santo y ya la ley no va a poder condenarlo. No va a haber ningún punto en donde falle. ¿Sí? Eh, ¿Alguien? sí, yo quiero aportar algo que dice acá, que también, a pesar de que está separado de un punto, la lectura que veníamos como las condiciones, ¿cierto? Que hay para uno recibir lo que uno pide. También me parece que es muy claro esto, hermanos. Creer que las recibimos y agradecerle por haberlas recibido. Pero nosotros muchas veces tampoco creemos y esa también es una condición. Creer porque hermanos, si yo he empezado a orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la limpieza del pecado, conforme a que el Señor me está habilitando para ser su hija, para vivir una vida santa, pues yo le debo creer, como dice aquí la hermana Helen White, creer que le voy a recibir lo que le pedí. Por eso es que a veces tampoco hay victorias
en nuestra vida como oramos, porque no le creemos. Y no le creemos sabiendo de que Él lo dijo y Él es fiel. Y de paso, a veces sin haberlo recibido, agradecerle por haberlas que recibido. Amén. Amén. Bien, vamos a seguir con el siguiente. Una voluntaria para el Eh, 51.4. Eneida va a leer. Por favor, hermana Neida, gracias. De modo que ya no te per- de modo que ya no te perteneces porque fuiste comprado por precio, sabiendo que fuiste redimidos, no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con preciosa sangre, la de Cristo, como de un cordero sin defecto e inmaculado. Mediante este sencillo acto de creer en Dios, el Espíritu Santo engendró nueva vida en tu corazón. Eres como un niño nacido en la familia de Dios y Él te ama como a su hijo. Amén. Qué lindo. Nosotros originalmente éramos propiedad de quién? Porque si nos compraron es porque éramos propiedad de alguien más. Del enemigo. El Exacto. ladrón nos robó, Claro, claro. Nos robó pero increíble. usurpador. Sí. O sea, nosotros nunca hemos sido libres, ¿no? Y pertenecíamos a Satanás, pero llega el Señor Jesús y nos redime. La palabra redimir es comprar un esclavo, mejor dicho. Y entonces el Señor paga con el precio infinito que es su preciosa sangre sin mancha. Y claro, el que se acoge a este pacto, pues enseguida es adoptado en la familia de Dios. Entonces, ya no es más un esclavo de Satanás y el pecado, ya empieza una nueva vida. Desde luego es un proceso, pero ya es de Cristo. Ya, por eso dice acá, ya no te perteneces, ¿no? Y qué difícil es esto, porque cada vez que uno actúa independientemente y no involucra a Jesús, pues uno no está creyendo eso, de que uno ya no se pertenece, uno es de propiedad del Maestro del Señor Jesucristo. Y si uno es propiedad de Él, pues uno cómo va a actuar independientemente del dueño. Tiene que involucrarlo, tiene que decirles, Señor, si tú me compraste con tu sangre, yo me entregué a ti, pues yo ya no me pertenezco. Yo no yo soy una rueda suelta por ahí, no. Yo soy de la familia del cielo. Pero qué difícil es, ¿no? El yo siempre quiere estar independiente. Si alguien quiera mencionar Sí, algo más. me llama la atención acá cuando dice, mediante este sencillo acto de creer en Dios, el Espíritu Santo engendró nueva vida en tu corazón. Entonces, eso va relacionado a lo que hemos, inclusive en la introducción, y mediante lo que hablamos en en la diapositiva pasada, el problema a veces de nosotros es que no le creemos. Entonces, por eso ella le dice, mediante este sencillo acto de creer en quién, en Dios. ¿Qué diferencia hay entre yo le creo, como dice aquí, creer en la persona de Jesús, creer en Dios o creerle a Dios? ¿Qué creen, hermanos? Hay una diferencia. Yo le creo a o creo en. Es una sola palabrita, ¿no? ¿A o en? Esa es la pregunta, señora Sí, hermana Alcira. sí. Bueno, yo tengo una idea, pero quiero que participen mis hermanos. Bueno, digo, dice que creer pues es que lo aceptamos, pero creerle a Él es rendir nuestra voluntad, dejar que Él nos guíe, porque le estamos creyendo, estamos que sabemos, creemos en sí que es nuestro Padre y Él es el que nos debe guiar. Buenas tardes. Yo creo que lo entendía mi tía más o menos así, o sea, uno puede creer en Dios, pero también uno puede creer en Dios, pero no obedecerlo, o sea, yo puedo creer en Dios, pero no le creo lo que Él dice, ¿ya? O sea, yo creo que es algo como así.
Sí, yo estoy de acuerdo con Pipe, algo así estaba meditando, porque si nosotros creemos que Dios, creemos que existe, creemos muchas cosas maravillosas que ha hecho en nosotros, pero cuando nos da una palabra que no entendemos o no aceptamos, ahí sí no le creemos. Entonces, Él pide que así no entendamos, le creyamos, creamos en esa palabra que Él mandó a decir. Entonces, es algo muy diferente, ¿no? Creer en Dios a No, y creerle a Él. que casi todo el mundo dice, sí, claro, yo creo en Dios, pero como siempre dicen, a su manera. No es creer lo que dice ahí en su palabra, no es creer que Él los guía, no es esa es la diferencia, digo yo. Cuando la palabra dice que Jesús le dice que seamos uno, así como mi Padre está en mí y yo en él, mire la diferencia, hermanos. O sea, creer en Dios. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a comprender un poco? No, yo ahí me perdí. O sea, es tan diferente porque cuando el Señor dice, yo estoy en él, en mí, son una sola persona. Eso es O creer sea, en. están tan compenetrados, Ok. ¿sí? Y por eso todo lo que Jesús hacía era acorde a la voluntad del Padre, porque el Padre estaba en Jesús. Cuando yo le creo, y este sencillo acto de creer en Dios, en Él, es diferente creerle a la palabra, como cuando yo le digo, yo le creo a Tommy, o le creo a la palabra que me dijo Tommy, pero Tommy me la dijo porque la aprendió de alguien. Pero cuando yo creo en la persona, en Dios, es como cuando dijo Jesús, Cristo está en mí y yo, perdón, mi Padre está en mí y yo en Él. Son uno solo. Hay un solo sentimiento, hay solo un pensar, un solo sentir. Y esto, fíjese que la hermana Helen White lo amarra con el siguiente coma y dice, el Espíritu Santo engendró nueva vida en tu corazón. Y por eso el Señor también nos decía que era necesario que también el Señor estuviera en nosotros. ¿Para qué? Para engendrar, y engendrar es dar nueva vida. Y yo tengo que creer en Dios. Por eso los demonios creen, porque no le creyeron en Dios, o sea, no estaban en unidad, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Satanás estaba en rebelión, rebeldía contra el reino de los cielos. No sé si me hice entender. O sea que según lo que dice usted, Elcira, uno también puede ser no, pero yo creo que una sola, o sea, yo estar en Cristo y Cristo en mí, no es como muy atrevido, no sé. Hay algo porque más no vivo yo, más Cristo vive En en mí, mí, dice Pablo. ¿Ves? sí. No, a veces son atrevidos, ¿verdad? Pero eso debe ser así. Mm, ¿Para qué? Para lo que dice acá, que por medio del Espíritu yo pueda hacer qué? Engendrada una nueva vida. ¿En dónde? En mi corazón. y entonces ese que habita en mí, pues es el Espíritu Santo, Amén. Así es. ¿cierto? Sí, señora. Hay mucho silencio. Si hay más preguntas, sigamos debatiendo. Sí, alguien más. Es que yo sé que es difícil agarrarla porque acá Neida también está diciendo, espere, me estoy enredando, pero ya cuando uno empieza a citar esos textos bíblicos, uno puede ya entender. Mediante este sencillo acto, es un acto de creer en Dios o creer en la persona de Jesús. Entonces viene siendo es que como Pablo lo decía, así como Jesús nos decía, Pablo también dijo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y por eso soy una nueva criatura. Por eso, por medio del Espíritu, soy engendrado nuevamente. Es un milagro, es un misterio, pero eso sucede. Y Yo me mire que, acordé, ay, qué pena. Sí, sí. mire que
ahí dice qué tan sencillo es solo creer, ¿no? Y dejarse guiar. Sí, Y ella lo al llama mismo sencillo, tiempo, ¿no? pero no es tan sencillo, ¿no? Uno lo mira y No, dice, no, exacto, no es tan sencillo, pero, pero sí es sencillo en nosotros. O sea, sí es una cosa sencilla, no es del otro sí, mundo, sí, ¿cierto? Pero nos cuesta. sí. ¿Y sabe por qué nos cuesta? Porque a nosotros nos dificulta confiar en alguien, creer en alguien que yo no conozco. Claro. Y es natural. No puede crear una confianza de la nada, o sea, de un desconocido. Primero hay que conocerlo y enamorarse de esa persona. Exacto. Y ahí eso Quedarse se enamorado. vuelve, como decía Leo, ahí se vuelve sencillo. Un Claro. bebé, un niño o nosotros confiamos tanto en nuestros papás porque siempre los vimos muy grandes y que ellos eran nuestros protectores y ellos para nosotros en medio de todo eran lo máximo. Sí, en la niñez es así. Siempre el papá estaba ahí al rescate, la mamá al rescate, o sea, ¿sí? Por lo general, Sí, no siempre para todos. Y entonces para el niño era normal creerle al papá, pero porque es que desde el vientre lo fue conociendo, pasó tiempo, fue creciendo, fue gateando, fue caminando, fue corriendo, y todo ese proceso lo hizo al lado de su mamá o al lado de su papá de una o de otra manera. hay una conexión profunda con él. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, pero nosotros de una vez vamos a creer en alguien que no conocemos, pues es que no vamos a creerle, se nos viene una dificultad y somos azotados y movidos de lado a lado porque nunca hemos tenido una experiencia en otra situación, como Dios nos sacó y vamos a decir, ¿y aquí qué va a pasar? Yo me quedé sola, o sea, y me imagino cosas, el diablo viene, se me aparece, me dice cosas en la cabeza que va a suceder, que nunca van a suceder. Sí. Hay un versículo que me acordé hace unos minutos, creo que no lo han dicho, cuando la pregunta de creer, Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces me llamó la atención porque, claro, ellos también creen, pero es muy distinto. Le creen a Dios, claro. Exacto. Ujú. Le creyeron a él, vieron los milagros de él, lo vivieron, estuvieron ahí al lado de él, pero no Claro, al lado. estuvieron con él, porque por eso se rebelaron. Y el Satanás dijo, yo puedo montar un gobierno mejor que el que él tiene. Sí. Uno nunca ve a un niño pequeño que diga, no es que me cuesta obedecerle a mi papá, a mi mamá. No, no sale de ellos. Y no solo eso, es que uno ve a los papás, yo no sé, es cierto, uno de pequeñito, como lo máximo, lo más grande, o sea, uno no les ve el defecto, que lamentablemente cuando uno va creciendo le encuentra todas las cosas feas a los papás, porque uno ahí va creciendo y se vuelve un corazón malo y más duro, no quiere decir que no sea malo, pero el niño no, el niño, a pesar de que el papá tiene los defectos y todo, no los ve, lo idealiza, lo ve lo máximo. Imagínese uno tener esa relación con Dios, que sí es perfecto, no se equivoca, no erra en el blanco. Eso es la relación, creer en Dios. Y ahorita que tú nombrabas ese ejemplo, se me vino a la cabeza, uno a veces está en peligro, ¿no? El hijo está en peligro, pero él no es consciente. Él no es consciente de pronto que el papá está manejando muy rápido, que está cogiendo curvas muy rápido, o que están en un peligro, ¿no? Él confía en su padre, él no es consciente. Así nosotros seríamos con el Padre Eterno, ¿no? O sea, por más de que haya Amén. peligro, pues no nos angustiamos, no vamos a sentir temor, ni a veces ni nos vamos a dar cuenta porque eso nosotros vamos es andando con él y lo que él diga. Entonces no vivimos, o sea, por no estar como en esa condición cuando el niño confía en el Padre y está en peligro y ni se da cuenta, pues nosotros si fuéramos así, nos evitaríamos muchas angustias, ¿no? Y mira, Jesse, que lo que dice es cierto. Por eso no hay victoria en nuestra vida en el pecado. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros no le creemos, no creemos en Dios. Nosotros no creemos que Él es capaz de que este problema que vengo arrastrando varios años, no lo puedo, no, Él no lo puede solucionar.
Pero si yo veo como vi a mi papá o vi a mi mamá, lo veo a él de esa manera grande y poderoso, este pecado es insignificante en las manos de él. Y por eso dice, eres como un niño nacido en la familia de Dios. Y él te ama como a su hijo, ¿sí ves? Pero lo que pasa es que nosotros no lo amamos como nuestro padre, porque no lo conocemos, porque no queremos tener esas experiencias personales con él. Y Dios está dispuesta esas experiencias a vivirlas con cada uno de nosotros. Amén. Yo solo quiero decir algo, porque yo sé que en el siglo en el que vivimos, quizás algunos crecieron en familias disfuncionales, quizás algunos crecimos en hogares no completos, donde el padre murió, donde un padre fue ausente, y se nos dificulta, ¿cierto? Lo hablo porque a mí también se me dificultó porque yo no tuve papá. Siempre quise tener papá toda mi vida. Y veía que mis compañeritos todos tenían un papá y las niñas siempre, hasta hace poco. Y mi relación fue mejor con Jesús que con el mismo padre. Porque como no tuve una relación con padre, se me dificultaba. Poco a poco he venido teniendo esa relación con él. Y a veces eso nos sucede en nuestra vida, dependiendo de bajo el núcleo familiar que nacimos, ahí es donde empieza en mi relación con Dios a afectar ciertos, digamos, de pronto relaciones con el padre o con el hijo. Y fíjese que cuando uno ve, ya eso estaba con Abraham, porque cuando uno ve, Dios le dice que le da su hijo para que Abraham pudiera entender el amor que Dios tenía o sea, por el mundo que daba su hijo, por el mundo. Entonces había algo que todavía no había esa conexión y le faltaba a Abraham. Y ahí está, ahí entramos a lo que hablábamos hace ratico en las otras diapositivas, las formas que Dios puede usar con cada uno de nosotros para nosotros poder tener esa relación y poder comprender al Padre y al Hijo y poder tener esa relación que Él desea, personal, diaria, con el Señor. Bien. Vamos a continuar entonces con el párrafo 52.1. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Yo. Gracias. Dice, ahora bien, ya que te has consagrado al Señor Jesús, no vuelvas atrás, no te separes de Él, mas repite todos los días, soy de Cristo, le pertenezco. Pídele que te dé su espíritu y que te guarde por su gracia. Así como consagrándote a Dios y creyendo en Él, llegaste a ser su hijo. Así también debes vivir en Él, dice el apóstol, de la manera, pues, que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Amén. Comentario. Pregunta, ¿a qué se refiere consagrado? Apartado. Es que ahí dice ahora bien, ya que te has consagrado, o sea que es una decisión tuya, una decisión mía. Personal. Ajá, No, no hay que volver atrás, hay que seguir. o sea que la misma palabra que Jesse dijo, apartado, ya que yo me he apartado para el Señor, ya que yo me he consagrado para el Señor, ya que yo me he dedicado o he dedicado de aquí en adelante mi vida para el Señor. Alguien no lo puede hacer por mí. Esa decisión la tengo que tomar yo. Decidir por Él. El libre albedrío, las decisiones que nos corresponde a nosotros. Dios no nos puede obligar. Poder puede, pero no lo hace. O sea, no, ese no es su carácter. Sí, yo recuerdo que siempre en la iglesia a uno le decíamos que cuando alguien estaba como en ese idilio tan bonito que es estar con el Señor Jesús cuando uno lo conoce por primera vez, ¿no? Uno queda, pues sí, flechado, ese primer amor que llaman y entonces decían, yo escuchaba, no, no, es que está en el primer amor, de eso, ya se le pasará. O sea, una Ay, cosa sí, yo también he ter- escuchado.
terrible, o sea, a mí me parecía tan cruel eso. Yo decía, pues que uno debe siempre andar en el primer amor, eso nunca se debería pagar, antes debería crecer, pero es una cosa muy, muy, muy triste eso. Así como Pero nos... ¿sabes, Tommy, por qué sucede? Mm, Porque nos llevaron solo a un conocimiento sin la persona de Jesús. Y entonces llegó un momento donde ya se supone que tuvo conocimiento cuando uno ni siquiera lo ha aprendido todo, pero como que uno siente que hay un vacío, porque conocimiento sin Jesús, sí, no, es pura información, ¿no? entonces eso se va enfriando. Y es como si tú tuvieras una relación con una pareja y al momento se vuelve distante. O sea, se van y se dedican en cartas. Tarde que temprano eso se va enfriando. Pero si eso no sucede y a pesar de que deciden convivir juntos, pasarla juntos, las pruebas, lo duro, lo difícil, llorar, reír, cantar, juntos, cada vez ese amor va creciendo, se va transformando, pero no Mm, se acaba. sí, eso me parecía muy, muy duro, muy cruel. Bueno, em, sigamos, es interesante. Me ¿Alguien? pareció de pronto devolverte porque me gusta Sí, señora. que lo repitamos porque es muy bonito, que le digamos eso, que a veces uno no lo dice, yo soy de Cristo y yo le pertenezco. Sabe que hay un problema en nosotros y es el sentido de pertenencia. A veces quizás también porque hemos crecido en hogares disfuncionales con problemas, a veces nos sentimos que no pertenecemos ni a tal familia ni en ningún lado y como que no encajamos. Y estamos en medio y acompañados de tanta gente, pero nos sentimos solos. Pero es maravilloso poder ser, por eso la hermana Helen White dice, más repite todos los días, no está diciendo de vez en cuando, soy de Cristo. Cuando el ser humano tiene un sentido de pertenencia y uno sabe que le interesa tanto a alguien y casi nadie a Jesús, al Creador, a Dios mismo, y que yo le pertenezco a Él, deja uno de mirarse como el diablo quiere que uno se mire. ¿Y cómo Él quiere que uno se mire? Con traumas, con fracasos, usted no sirve, usted tal cosa. Pero cuando yo sé a quién le pertenezco y que yo soy, que sé que soy de Cristo, eso hace algo y hace la diferencia en mi vida. Y cuando el enemigo viene con esos dardos a envenenarnos y hacernos sentir poca cosa, no, casi nadie dio la vida por mí. Y pídele que te dé su espíritu, porque nosotros casi no lo pedimos. Y que te guarde por su gracia. Gracia que perdonadora y gracia para vencer. Y luego aparece aquí nuevamente la palabra creer. Y creyendo en Él, llegaste a ser ¿qué? Su hijo. Y mire, hermano, lo curioso que estábamos hablando en el otro párrafo. Así también debes vivir en Él, en Él, dice el apóstol. Ve la diferencia en Él. ¿Quién lo dijo? El apóstol. Entonces, por eso fue la pregunta que hice. ¿Le creemos a Dios o creemos en Dios? ¿Vivo en Él o cómo vivo mi vida? Y de esa manera, como dice a la final la hermana Helen White, recibo a Cristo, el Señor, y así ando, vuelve y le dice, mire cómo repite varias veces, sería bueno subrayar eso, Tony, en Él, en Él, en Él. En él. Sí, y es que a veces uno cree que uno cuando se porta bien es de Cristo, pero cuando cae uno, falla uno, ah, no, ya no le pertenezco a Cristo. No, eso no es así, hermanos. No se dejes animar. Un día un demonio me susurró al oído en un sueño. Yo no te voy a dejar escapar, me dijo. Tú eres mío. Yo le dije, no, Señor, yo soy de Cristo Jesús. Él me compró con su sangre. Entonces, ellos amedrantan y le hacen sentir a uno, pues sí, uno falla, obviamente,
que ya uno falló, entonces uno ya no es de Cristo. No, yo le pertenezco a Él porque Él nos compró con defectos y todo, Amén. nos compró con nuestro pecado. Él no es que nos compró y el pecado no lo compró, no, Él compró incluyendo el pecado que hay en nosotros, precisamente para quitarlo de nosotros. Entonces, una compra completa. Entonces, el hecho de que falles, caigas, claro, dice el Señor que lo levantará el justo, no quedará para siempre caído, ¿no? El Señor lo levantará y sigue siendo de Cristo. Cuando Cristo compra a alguien, Él se hace responsable de esa alma. Cuando uno entregó la vida a Cristo, ahora es Cristo la responsabilidad de Él, Él no me va a dejar. Claro, si yo no me aparto de Él, desde luego, ¿no? Entonces, para que sigamos adelante, hermanos, somos de Él. Pero mira, si yo le pertenezco a Él, yo debo rendirme diariamente a Él, diariamente, Sí. ¿sí? Porque Él va a terminar la obra que un día empezó en nosotros. Y el enemigo viene con esos dardos venenosos a desmotivarnos, a que usted volvió a caer, a que usted esto, no, levántese, clame a Dios, órele, y si nos cansemos, digámosle, ayúdeme porque ya no puedo más, y Él está ahí. Ayúdame a vivir en ti, como el apóstol Pablo también lo dijo. No vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Amén. Bueno, este me parece muy, muy bonito. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, venga. Algunos parecen creer que deben estar a prueba, que deben demostrar al Señor que se han reformado antes de poder contar con su bendición. Sin embargo, ahora mismo pueden pedirle a Dios. Deben tener su gracia, el Espíritu de Cristo para que les ayude en sus flaquezas. De otra manera, no podrán resistir al mal. El Señor Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sin fuerza, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. Todo esto, pues, ¿qué? Refuerza lo que tú me estaba diciendo. eh, que si caemos, pues debemos ir al Señor, no es fallecer, sino insistir, ¿no? Ahí lo está diciendo la hermana. Y, ¿Y qué? Y sí, pedirle al Señor el Espíritu, ¿no? El Espíritu de Él para que nos ayude en esos momentos que tenemos a veces difíciles, ¿no? Entonces, qué tan importante es pedir su Espíritu, que ese Espíritu Santo actúe en nosotros y podamos estar con Él todos los días. Hay algo que me llama mucho la atención y dice, podemos ir con toda nuestra habilidad, insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. Entonces es como un orden, ¿no? Como es, como la actitud y la forma en que debemos ir a Jesús para tener ese arrepentimiento que Él da, ¿no? O sea, con la realidad, ¿no? No maquillando o no con rebeldía, sino verdaderamente reconociendo, ¿no?, lo que somos, pero también reconociendo lo que Él puede hacer, sí, pero es muy importante, ¿no? Como, como estar al tanto de quiénes somos, ¿no? Y A, así Él sí puede hacer algo, Mm, no con a mí llama la rebeldía. atención cuando dice acá, el Señor Jesús se complace. tal cual estaba mirando eso. Se Sí. complace en que vayamos a Él como somos. Y uno cree que, como dice arriba, demostrarle que yo ya no soy esto, que yo ya dejé aquello, que Señor, que ya... No, eso no lo complace a Él. Él lo complace que uno vaya. ¿Y por qué le complace? Que vayamos tal como somos. Porque estamos aprendiendo a ser, ¿qué? Transparentes con Él. Estamos aprendiendo a ser dependientes de Él,
que lo necesitamos, que nosotros solos no podemos. Y solo digo tengo una pregunta ya, y si dejo a Tommy, dice, ¿es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza? ¿Por qué su gloria, hermanos? ¿Qué será lo que está diciendo ahí? Es que cuando Él limpia algo en el carácter de un hijo, hay alabanza en el cielo para Jesucristo. O sea, es un milagro. Esa es su gloria, es su alabanza. En cambio, cuando nosotros hacemos algo por nuestra cuenta, que no, yo ya dejé esto. Ahí no hay alabanza para Jesús. Es Satanás el que se gloría. Dice, mire, puede sin Dios. Eso es su argumento, es su tesis. Que podemos vivir sin Dios. Terrible. O sea que cuando hemos escuchado que Dios también nos creó para ser salvos, pero para también glorificar el nombre del Padre, aquí está cómo podemos glorificar el nombre del Padre. Porque, como decía Tommy, eso es para su gloria. Esa es la manera en la que podemos glorificarlo. Cuando Él que nos estrecha en sus brazos, porque ¿qué? Llegamos con un corazón contrito y arrepentido y humillado delante de su presencia. Y es ahí donde Él es para su gloria, porque cuando Él venda las heridas, nos limpia y nos sana, para su honra y su gloria. Es la manera en la cual, porque para eso es que estamos, no solamente para ser salvos, para glorificar el nombre del Padre. Amén. Eso. Que siento que debo contar algo chiquitico de eso, pues aquí en nuestro viaje a Bolivia, la gente se ha quedado sorprendida de cuando nos ve, ¿no? Han pasado ya casi 4 años y con lo que nos hemos reunido, nos ven y se quedan como impactados y nosotros, pero ¿por qué nos miran así? O sea, como que están procesando, ¿no? Y uno de ellos nos dijo algo, se ven más jóvenes, es increíble. Claro, nosotros guardamos silencio porque no es nuestra gloria, o sea, nosotros no somos ni conscientes de eso y así nos dijeron. Yo dije, uy, señor, qué impresionante, eso que todavía nos falta muchísimo, ¿no? Pero poder proyectar eso y que me preguntaron la edad y yo, no, ya tengo 45, pero, o sea, no lo podían creer. Y Jessy, la fisionomía, todo eso es para la honra y gloria de Jesucristo. Es un milagro. Y eso que es hasta ahora como las primeras cositas, ¿no? Que el Señor hace en uno. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que vendrá? O sea, es una cosa maravillosa, hermanos. Lo que Jesús quiere hacer en tu vida es, uff, no nos imaginamos. Bueno, ese era un pequeño testimonio. No sé si, bueno, sigamos o alguien quiere decir algo más. Pues que él sabe que esta lucha es de todos los días, ¿no? Y de pronto a veces cada rato, por este mundo en que vivimos, por todo lo que nos rodea. Entonces él sabe que, es- que él le da alegría que uno cuente con él siempre, ¿no? Que en esa lucha está con él. Eso le agrada a él y por eso él, sí, le da alegría. Y dice, es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. No le interesa el cuántas veces vayamos, sino él ve nuestro corazón. Sí. Vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza, ¿no? Son dos cosas diferentes. Tenemos heridas e impurezas. Pero cuando se vendan las heridas, muchas veces esas heridas, cierto, aparte que son limpiadas, también llega con sanidad, ¿no? O sea, hay sanidad. Sí. Toda herida se infecta.
cuando no se venda. Interesante. La herida necesita tener una venda, si no eso se infecta. Y aparece, claro, inmundicia. Entonces, por ejemplo, algo me hicieron en el pasado y yo quedé con una herida, pero eso nunca se vendó. Eso sale pus, que puede ser el odio que yo empiezo a sentir por esa persona, el rencor, el resentimiento. Entonces, el maestro del Señor Jesús pues tiene que vendar esa herida y limpiarnos todo ese pus, todo eso. Y claro, una sanación del alma. Bueno, creo que el último de la jornada, por así decirlo. Ya va a leer. Sí, por favor. Dice, miles se equivocan en esto. No creen que el Señor Jesús los perdone personal e individualmente. No creen al pie de la letra lo que Dios dice. Es privilegio de todos los que llenan las condiciones saber por sí mismos que el perdón de todo pecado es gratuito. Alejar la sospecha de que las promesas de Dios no son para vosotros, son para todo pecador arrepentido. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores las comuniquen a toda alma y creyente. Nadie es tan pecador que no puede hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, quien murió por todos. Él está aguardando para quitarle sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerles los mantos blancos de justicia. Les ordena vivir y no morir. Amén. 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 Un comentario. Son promesas. Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza. Maravilloso. Siempre habrá fuerza, gracia para vencer. Cualquiera caso que sea. No hay un caso, digámoslo así, imposible para el Señor. No. Todos van a hallar fuerza. Dice pureza y justicia en Jesús. Fuerza, pureza y justicia. ¿Vas a decir algo? Sí, me llamó mucho la atención la última parte. Les ordena vivir y no morir, que lo dice su palabra, ¿no? Él nos quiere dar vida en abundancia y no quiere la muerte para nosotros, ¿no? Él quiere es vida, ¿no? Pero, o sea, que vivamos nosotros, ¿no? No, me parece muy bonito. Para limpiarnos, pues, es una vida eterna la que nos ofrece. Sí, es una También, orden. no, sigue. No, que cuando Dios dice, cuando Jesús da una orden es cuando Él va a crear algo. Porque si se dan cuenta en la creación todos son órdenes. Que la tierra produzca, eso es una orden. Sea la luz, eso es una orden. Sean luminarias, eso es una orden. Y cuando Dios da una orden, eso pasa porque pasa. O sea, no hay marcha atrás. Entonces, cuando dice acá les ordena vivir y no morir, eso va a suceder. Es que acá habla de limpieza, ¿no? De poner blancas sus vestiduras, esa contaminación. Entonces yo lo asociaba cuando te hablas ahorita con el agua donde están las células, que finalmente todo el origen de la enfermedad es allí. Si el agua está sucia, eso se empieza a contaminar, se empiezan a contaminar los filtros, que es el pulmón, hígado, riñón. Entonces, si se contaminan esos y se saturan, empiezan a haber más problemas. Entonces, pues la célula empieza a tener falta de oxígeno, todo con falta de oxígeno, finalmente se está muriendo lentamente, ¿no? Entonces es lo mismo porque Él les da vida, le oxigena, limpia y oxigena todo para que todo tenga vida, pero bien, ¿no? Eh, entonces es lo mismo, ¿no? Que hay contaminación, que necesita descontaminar y limpiar, oxigenar. Bueno, quiero aportar algo donde dice de lo que estaban hablando, les ordena vivir y estaba recordando cuántas veces Dios dejó el Señor Jesús los pasajes en la Biblia cuando ordenó y cuando le ordenó al paralítico, levántate, toma tu camilla, pero antes de eso tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Luego le dice, levántate, toma tu camilla. Cuando también le da la orden a Pedro de que pudiera caminar en el mar. Todos esos fueron órdenes y me llama la atención que esa orden en sí está como intrínseco
en el poder, porque cuando Él da esa orden, da el poder de que tú puedas hacer eso. Por eso cuando Él ordenó los cielos y la tierra, el mar, le puso límites, todo eso, mostró su poder. Él va acompañado del poder y por eso ordena vivir y no morir. Pero lo curioso es que esto sucede después de, cuando Él dice, Él está guardando para quitarle sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerle los mantos blancos de la justicia. Y me quedó una pregunta, ¿qué es lo que Él está guardando, hermanos? Cuando usted está guardando algo, está esperando, ¿qué está esperando? Estás La aguardando. decisión que le abran las puertas, ¿no? Perdí ahí. Que en la última, él está guardando para quitarle sus vestiduras. Ah, ya. Él está esperando Esperando. a que suceda algo. ¿Qué suceda? Que todo pecador sea ¿qué? Arrepentido. Entienda su condición, le abra la puerta, porque el resto él no puede hacer nada. Él desea ponérnoslo a todo, pero depende de qué, de mi voluntad, de entregarle mi voluntad a él. Con mi libre albedrío es lo que él está esperando. Y es lo que él está guardando. Toda esa demora en nosotros es por culpa de quién? De nosotros mismos. Algo interesante es que aquí los ángeles ministradores, miren que otra función de los ángeles es comunicar fuerza y gracia pues al alma creyente, ¿no? Cuando Cristo bien lo determina, dice esta persona ya, digamos, se entregó y está pidiendo, está clamando, Dios manda a los ángeles y son los ángeles los que dan esa fuerza y gracia, ¿no? Es otra labor de los ángeles. También yo quiero volver otra vez a retomar esto cuando dice que él está guardando, me hizo acordar sobre las vestiduras de Josué, ¿no? La mitra. Y al lado de él lo estaba acusando Satanás. Y pues en eso se la pasa él acusándonos, ¿no? Y entonces es claro que yo debo estar a cuentas con él. Mientras yo esté a cuentas con él, sí. No quiere decir que no vaya a caer, porque acuérdese que es un proceso, es como el arbolito, lo siembro, hay que esperar que crezca, se ponga más robusto hasta que al final dé frutos. Pero es estar a cuentas con él, es entregarle mi voluntad, ¿no? Bueno, algo más, un comentario, una pregunta final. Bien, Sí, entonces creo que podemos. Tommy, veo Sí. como, no sé, yo lo llamo como unos dones, de pronto la palabra esté mal, pero me gusta mucho cuando dice, nadie es tan pecador que no pueda hallar qué, fuerza, Sí, pureza y justicia en Jesús. Me llama la atención, ¿cierto? O sea, la pureza, tremendo porque ni siquiera la puedo adquirir yo sola. También me la va a dar ¿quién? Jesús. Me da la fuerza, me da la pureza y la justicia. Esa justicia lo puedo llamar como justificación por la fe, porque fíjese que vuelve y dice justicia en Jesús, en Jesús, sí. en Él, ¿sí? Esa es la justificación por la fe. Entonces puedo llegar a que Él me dé ¿qué? Pureza, me da fuerza, porque en medio de este caminar, pues uno cae, las fuerzas desfallecen, ¿sí? Pero lo veo como promesas y como dones que Él le da a uno, le promete también ahí a uno. Sí, y debemos pedirlas, ¿no? Es nuestra oración constante. Sí, es importante pedir por la salud y todo lo que pedimos, pero es que muy pocas veces fuerza, pureza, Señor, dame pureza, dame tu justicia. Eso debe ser diario. Bien, creo que entonces dejemos ahí. Ha sido un lindo sábado. Gracias al Señor Jesucristo, que nos siga enseñando, fortaleciendo. Es el deseo de que no desfallezcamos cuando estén las cosas difíciles. Busquemos qué dijo Dios en su palabra, en la verdad os hará libres, en Espíritu Profecías.
O sea, la fuente, las tantas fuentes que tiene el Señor, o lo que me ha dicho a mí, en los sueños, en lo que sea, pero busquemos, cuando las cosas estén difíciles, vamos a buscarla. ¿Qué ha dicho el Señor Jesús? ¿Qué ha dicho? De pronto ahí encontramos donde fallé. De pronto ahí encontramos, vamos a encontrar seguramente respuestas y fortaleza en ese momento, ¿no? Que el Señor nos dé victoria esta semana y vamos a orar. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, te damos por este sábado más en esta tierra, con todo lo que aprendimos, Señor, y ayúdanos a ponerlos en práctica, Señor, porque pues ese es el todo, ¿no? Aprender y ponerlo en práctica. Que tú nos acuerdes, Señor, cada día que tenemos que primero andar contigo, conocerte más cada día, hacerte caso, Señor, creerte, porque nos es a veces difícil. A veces algunas personas piensan que somos muy pecadores y que esto no nos lo puede perdonar el Señor. No, Él mira nuestro corazón. Si vamos arrepentidos de verdad, Él nos va a dar ese perdón y como bien dice, estábamos leyendo, nos va a dar la fuerza, nos va, tú nos vas a perdonar, tú nos vas a quitar esas vestiduras manchadas y nos las vas a cambiar por unas blancas, Señor. Eso es lo que tú quieres para cada hijo tuyo. Ayúdanos, Señor, cada día para que eso se haga realidad en cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en aquellas luchas que tenemos, porque cada uno tenemos luchas, ya sea de salud, ya sea mentales, ya sea eh, tanta cosa que nos aquejan en estos momentos, Señor, en este mundo en que vivimos. Danos una semana de paz y pues también si tú permites que pasemos algo turbio, algo que no nos guste mucho, Señor, pues será porque tú nos quieres enseñar algo, que sea ese el propósito, Señor. Y no desfallezcamos y sigamos adelante, Padre mío. Danos tu bendición a cada uno de nosotros y, y todos nuestros planes, Señor, sean puestos en tus manos. Te pedimos, Señor, por cada familia aquí representada, que tú nos bendigas, que tú, Señor, estés con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por estar siempre pendiente de nosotros y ayúdanos a no olvidarnos, Señor. Todo esto te lo pedimos, no porque haya méritos en nosotros, sino en las de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor.